y muy personal. ¿Qué hacer cuando estás desanimada y crees que nada tiene sentido? Y crees que todo se te tuerce, que qué haces ahora en este punto en el que parece que todo se nubla. Pues te voy a compartir algo muy íntimo, te digo, ahora en un poquito, y es unas anotaciones mías en una agenda. Cuando yo estaba trabajando como abogada para una gran corporación y en uno de esos descansos de café, yo les llamaba el descanso de café y letras, porque era mi tiempo en el que era más honesta conmigo misma. Lo que pasa es que no me satisfacía mucho porque ese tiempo traía mucha verdad de sentirme sin sentido, mucha verdad de sentirme que no encontraba propósito real y que estaba además trabajando en algo que yo había decidido ya de más mayor, porque no fue una cosa de estudiar con 17 años, ¿no? Cuando parece que corresponde, o 18, sino que yo empecé a sacarme la carrera de Derecho mucho más tarde. Por lo tanto, todavía tenía mucha más culpa por pensar que no sabía dónde iba a terminar y qué sentido tenía aquello que estaba viviendo, ¿no? El sentido estaba claro, tenía una insuficiencia muy manifiesta y esa insuficiencia se traducía en necesitar, a través de la carrera, pues aprender a expresarme mejor, a tener más conocimiento y por encima de todo, los símbolos no fallan, tenía de siempre una sensación de que no hubiera nadie que se aprovechara o que te pillara en horas bajas porque tú no te supieras defender. Palabra mágica, ¿no? Defenderte con la abogacía, ¿no? Entonces, y con un símbolo de injusticia en mí muy acusado. Entonces ya teníamos un mare magnum, tenemos todos los ingredientes para hacerme abogada. Entonces me convertí en abogada en la época en la que era empresaria también, y en la época en la que también había dirigido un club de fútbol que hoy está en primera división. O sea que yo venía por un paso de, de pisar por muchos terrenos diferentes que ninguno encontraba realmente ese propósito, esa misión de vida con la que yo me sentía identificada. Fijaos que pasa una cosa muy curiosa, cuando una persona está viviendo en esto y está en un proceso de búsqueda incesante de propósito y de sentido a la vida, nos encontramos con muchas veces con pérdidas que se van sucediendo, ¿no? Entonces, ¿para qué son esas pérdidas, no? Pérdidas a veces personales, a veces pérdidas de materiales, etcétera, etcétera. Pero las tomamos como algo negativo y yo puedo revisar ahora un poquito mi histórico y puedo darme cuenta que todo lo que en su momento entendí como que era carente de sentido y en aquel momento era lo que estaba siendo manifestado para mí, la realidad de mi vida en aquel momento. Puedo decir que hoy comprendo perfectamente que todo tenía que ser así y que esta manida frase de que los tipos de Dios son perfectos tenía mucha razón. ¿Por qué tenía mucha razón? Porque claro, nunca miramos con perspectiva hacia atrás y vemos, como decía, yo creo que era Jobs, que decía que los puntos se unen cuando miras hacia atrás, ¿no? Efectivamente, los puntos se acaban uniendo. O sea, yo no me daba cuenta que yo tenía que pasar por todo ese periplo, incluyendo la abogacía, para darme cuenta que no había símbolo de conflicto, que solo estaba en mi mente, y el símbolo de vacío estaba en mi corazón y en mi mente, y simplemente tenía que aprender a llenarlo de una manera diferente. Os voy a compartir para que veáis, y no es para que nos quedemos en la tristeza, es para que veamos que todo tiene un sentido, y fijaos la manera en la que yo os puedo hablar hoy, desde el estado de conciencia del que os puedo hablar, desde la energía de la que os comparto, y sobre todo el cambio absoluto de vida y la transformación que yo he podido hacer a nivel personal, profesional, etcétera. O sea, que nadie os diga que no podéis hacer, que nadie te cuente que tú no te puedes reinventar tanto como quieras, que tú no puedes pasar por diferentes procesos hasta encontrarte y que lo más importante, que empieces a conectar con lo que poquito a poco tu alma te vaya encauzando para que no tengas que a través de esa pérdida la vida te va tratando de encauzar. Y a veces, como te has desviado tanto,
de la trayectoria de tu misión de vida, lo hace a través de esas pérdidas personales o materiales. Entonces, que no haga falta tanta pérdida, sino que indique que poquito a poco te vas atreviendo a dirigirte y encauzar tu camino hacia lo que tú quieres, simplemente dejándote llevar por algo mucho más grande, ¿no? Incluso es a través de ese vacío, cuando lo sentimos, que te puedes dejar llevar a través de él y empezar a decir, bueno, ahora no le veo mucho sentido, ahora estoy en apatía, ahora estoy en tristeza, ahora estoy en vacío existencial, pero si para otros hay camino, para mí también. Y esto es lo que mueve la fe, o sea, hay una cosa que yo nunca perdí. Y fijaos que lo que os voy a leer ahora es de mayo 2019 y junio 2019. Dos textos cortitos, pero es para que veáis desde dónde venimos y hasta dónde podemos llegar y cómo todo aquello que en una época carece de sentido, en otra tiene todo el significado del mundo y te das cuenta que aquel paso era necesario para la conversión en lo que hoy eres. Entonces, cuando te das cuenta que igual es un proceso muy necesario y simplemente tienes que aprender a no evitarlo, aprender a no detestarlo y no rechazarlo, simplemente permitirte sentirlo desde otro lugar, desde un lugar en el que entiendas que también es necesario experimentar eso, entonces todo parece que empieza a cobrar ese sentido. Fijaos, aquí tengo del 5 de mayo de 2019 una notita que nunca llegó a la persona a la que iba dirigida, pero por motivos evidentes, porque no quería hacerle sufrir, viendo mi vacío en lugar de para mí, porque eso es otra, ¿no? Esto es parte de la insuficiencia misma, ¿no? No compartir con los demás, pensando que los demás, no, es que así ya me lo como yo sola, ya lo hago yo sola. Ese yo sola parece que es motivo de fortaleza, y lo único que indica es precisamente la insuficiencia, ¿no? Ya yo mime conmigo, ya me lo hago yo, no te lo hagas tú. Pida ayuda si necesitas, ¿no? Entonces, fijaos, ese mes de mayo de 2019 yo decía, ama, a mi madre, mamá, no puedo más. Tengo la necesidad de parar, de cambiar, de huir, de vivir, de experimentar lo que jamás he disfrutado. Tengo la sensación de que cualquier día exploto. Me siento ahogada y no veo salida. Estoy agotada y harta de estar harta. Necesito aire como el comer o no sé qué va a ser de mí, porque siento que estoy tocando fondo. Nada me hace ilusión. Sonrío forzada y después vuelvo a mis pensamientos recurrentes de miedo, incertidumbre y siento en el pecho una enorme presión que me sube hasta la garganta y no me deja respirar. Siento apatía y lo peor es que no tengo ni fuerzas ni ganas de cambiar este estado. Y sé que esto me está sepultando. Necesito hacer algo, la vida me come y yo quiero vivir en mayúsculas. Ese es un grito desesperado de una persona que está absolutamente con un sentimiento de vacío inmenso. Y esta persona es esta, la que tenéis delante hoy. Y en el mes de junio, y os lo comparto porque vais a ver, o sea, por qué las cosas tienen un sentido y por qué las cosas tienen que ser como son y por qué esto es un mensaje esperanzador y de fe para que veas que durante una época y en un ciclo puedes estar de una determinada manera, pero eso no tiene que ser lo que vayas a padecer después ni mucho menos y puedes hacer un cambio de 180 grados en tu historia. Y sigo, 12 de junio. El 12 de junio además yo me acuerdo perfectamente de estas cosas que se te quedan grabadas a fuego en el alma. Estaba en una cafetería que me gustaba mucho, fuera de la empresa donde trabajaba como abogada y justamente estaba tomándome en un receso un café para irme al juzgado. A ello le llamaba mi tiempo de café y letras, ¿no? Era mi tipo de desahogo. Y escribo, de nuevo me levanto sin rumbo, me siento perdida. La vida es maravillosa y yo aquí perdida. ¡Qué incongruencia! Mi cabeza no para de vocear. Vive una vida con propósito. Dios, debería saber cuál es, o al menos tener la valentía suficiente para quitar todas las capas superficiales hasta dar con mi esencia real. Ahí estará mi propósito, en mi esencia. ¿Lo estaré sobrevalorando lo del propósito? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me define? ¿Qué me distingue?
que un largo que retumbaba, ¿no? Otro grito sin aliento y sin voz. Suena el silencio, el eco de mis pensamientos, martillea mi cabeza y aquí estoy escondida atrás de un humeante café, sin considerar merecido hoy. Al menos no merecido esta mañana, porque sigo huyendo de mí, porque no estoy, porque no he venido. Mi vocecilla interior grita, óyeme, te digo que pares, que me oigas, que me prestes atención, que estoy aquí. Y así transcurren los días y yo y mis capas paseando la ciudad sin rumbo. Bonita. Esto lo escribí el 12 de junio de 2019 y todavía tiene la capacidad de ponerme la piel de gallina. Esto lo escribí en un estado en el que no hace falta explicar mucho más, ¿verdad? La cuestión es que aquí todavía estaba además muy metida en la culpa, porque después de haber hecho la carrera de Derecho, más tarde, estar ejerciéndola, tener la suerte de tener un buen trabajo y que es verdad que me tenían en muy buena consideración en los sitios en los que he estado. Y todo de maravilla, aparentemente, hacia afuera. Era como, precisamente todavía me sentía peor, porque era como una sensación de desagradecimiento tan profundo que todavía lo que hacía era hundirme en la miseria mucho más. Era, pero si no tengo de qué quejarme. Bueno, con esto que estás viendo, lo que quiero es que veas lo siguiente. A partir del 2020, todo, absolutamente todo estalla. Yo me voy, finales de 2019, de la última organización donde estuve trabajando como abogada, y en 2020 todo estalla. Me había separado tanto, ya lo veis, ¿no? Ya solamente con lo que dicen mis palabras, ¿no? Escritas. O sea, me había separado tanto de mí, que es el momento en el que, como te separas tanto, es lo que os decía, que explota, ¿no? Y empiezan las pérdidas. Pero no solo empiezan pérdidas personales, relaciones y demás, pérdidas materiales, economía, viene mi quebranto a todo nivel y todo sale, vamos, explotando por todos lados. Todas las áreas de mi vida estaban, ¡boom!, patas arriba. A razón de cómo me sentía, ¿te parece extraño lo que vino después? Vino lo que yo estaba pidiendo a gritos. Yo estaba pidiendo a gritos el avance, yo estaba pidiendo a gritos encontrar una vida con propósito, yo estaba pidiendo a gritos cambiar y llenarme por dentro para sentirme bien. Yo estaba pidiendo a gritos todo eso, saber cuál era mi lugar en el mundo. Yo lo estaba pidiendo a gritos. Y el grito fue atendido. Y en ese 2020, cuando todo explotó pero bien. Ahí empecé a encauzar, ahí empecé con este proceso por desesperación y porque no me quedaba otra de crecimiento personal. Maravilloso. En 2022 ya sabéis que para mí fue la gran pérdida, que fue perdí a mi mamá. Pero hay una cosa más importante de todo eso, ¿no? Porque la perdí, digamos, físicamente, pero la llevo conmigo en el alma, con lo cual hace todos los proyectos conmigo. La cuestión es cómo ella ha conseguido, incluso a través de su ausencia, encauzar mucho más todavía mi propósito que ya había empezado desde antes, pero que todavía cobró mucho más sentido cuando ella se fue. ¿Por qué? Porque de sentirse ella como una persona desvalorizada y desmerecedora a tope, yo ahí me comprometí mucho más con el mundo, de que no hubiera una persona que se sintiera tan vacía como yo, y también tan desmerecedora, y tan desvalorizada, y tan poquita cosa como se había sentido mi mamá. Con todo esto me di cuenta de que la ausencia de mi madre me traía el gran propósito de mi vida. Y solo era cuestión de que encauzara todo eso, más todas las formaciones que yo había ido haciendo, para que cobrara un sentido. Entonces, en el momento tenía sentido, no, era enlazar una pérdida con otra. Luego no fue lo único, se fueron sucediendo más. Un tío mío, una abuela. Es decir, que ha sido una época en la que la pérdida se ha dado en gran escala y a todo nivel. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Qué es lo que os quiero transmitir? Pues si estáis bajitas, si estáis en el mismo momento de mi café y letras. Y es que, por favor,
perseverar. O sea, la perseverancia para mí desde la fe absoluta, inquebrantable. Yo no sabía hacia dónde iba a ir, yo no sabía qué iba a suceder, pero sí había algo muy importante y el otro día se lo comentaba a Tania. Digo, mira, yo no sabía qué iba a ser de mí, ni siquiera qué iba a hacer de actividad en mi siguiente propósito, ¿no? Pero sí sabía algo muy claro. No sabía nada de qué iba a hacer, pero sí sabía que cada vez iba la cosa de conectarme más conmigo y que el proceso debía ser hacia adentro, porque donde yo me sentía el vacío era de dentro. Entonces empecé a conectar en todo eso, empecé a equilibrar toda esta parte en mí de energía femenina y energía masculina, que tan desatendida la energía femenina sobre todo había tenido y tan desmerecedora. Y empecé a trabajar en todo esto en mí y me daba cuenta que mis avances servían para ayudar a muchas personas. Entonces simplemente me limité a hacer lo que mi alma en aquel momento me estaba encaminando a hacer, que era precisamente a esto, ayudar a muchísimas personas, todas las que pudiera, a que no pasaran por el mismo proceso, y si pasaban por el mismo proceso, que luego fueran de esa huérfana, cenicienta, arquetipo, a esa reina inmensa de su vida. Yo te puedo contar que hoy estoy viviendo, pues ya ves, si observas las historias en Instagram, que es donde comparto cada día, puedes ver mi forma de vivir, puedes ver el propósito que tengo, puedes ver la perseverancia, la fe, el amor, la entrega, la contribución que yo tengo. ¿Esto se ha forjado solo? No. Esto ha sido un camino de, al principio solo tenía fe porque no veía más. Entonces me entregaba, porque es que como no veía más, pues me servía entregarme aún no viendo la siguiente línea del camino. Pero a mí me sirvió. Con fe he hecho todo. Con fe de saber que no tenía ni idea hacia dónde podía tirar, pero que solo tenía que caminar, solo tenía que caminar. Y en ese camino y en ese empezar a darme cuenta de quién yo era y conectar conmigo, en esencia, esa esencia que tanto buscaba, apareció el propósito. Porque el propósito no te aparece en forma de actividad. El propósito eres tú. Entonces acabas convirtiéndote en aquello para lo que tú tienes facilidad, poniéndote al servicio de algo más grande que tú. Y cuando nosotros nos quitamos de la ecuación y cuando nos permitimos estar súper enchufadas con la ayuda, con la contribución, con ese amor, directamente ya estás conectada con tu propósito. Entonces, si hoy no le encuentras sentido a la vida, entiende que todo es un proceso y pone todo a la fe, toda la perseverancia, todo el amor. Conéctate con esa parte de entrega y contribución a un bien mayor que tú, porque si te digo que te conectes en ese momento en el que no te quieres nada, yo si en aquel momento me hubiera conectado a mí, no hubiera logrado lo que he logrado a día de hoy, que es estar en abundancia y en equilibrio en todas las áreas de mi vida. ¿Lo hubiera logrado? No. ¿Por qué? Porque si mi autoconcepto era muy pequeñito, es muy limitado, ¿cómo voy a encontrar un motivante tan grande pensando solamente en mí, que me sentía así? Entonces ahí me di cuenta que lo único que yo tenía que hacer era poner lo mejor de mí al servicio de algo mucho más grande, que sois vosotros y vosotras. Nada más, y hacer lo mejor que puedo ser en base a toda mi experiencia y en base a resultados evidentes, claros y verdaderos de lo que yo he logrado en mi vida, después de todas estas fases de crisis bien profundas, para traeros ese propósito y esa conexión con vuestro propósito. ¿A través de qué? Pues a través de ese compartir. Así que empieza a entender que efectivamente yo ahora tengo la capacidad de mirar hacia atrás y darme cuenta de que todo tiene un sentido mayor que yo y que todo estaba orquestado para algo. Tenía que pasar por un estado de conciencia, primero de vivir ese vacío existencial, luego vivir esos símbolos de injusticia, luego vivir también pues muchas desvalorizaciones y desmerecimientos, pero es que tenía que transitarlos, porque si yo no hubiera transitado aquello, no estaría donde estoy hoy. Imposible. Entonces, entender que la vida, todo es estado de conciencia, y que cuando tú te des el permiso de
ir hacia adentro y elevar ese estado de conciencia y empezar a ver quién hay realmente debajo de esas capas de miedos, de dudas, de no saber, de estar alejada de una, es cuando te permites conectarte con tu autenticidad. Y de verdad te digo por experiencia que el camino se hace solo, que no temas, que hay esperanza, que siempre hay camino. Y te lo digo por propia experiencia, siempre hay camino, solo tienes que caminar.